La influencia del Imperio Romano en el Nuevo Testamento. Subtítulo: un análisis a la cultura greco-romana de los tiempos bíblicos. Porque de lo que tenemos que hablar hoy día, hermanos, es algo que quizás nosotros decimos no importante para la vida cristiana, pero en realidad sí lo es, porque todo aquel que quiera entender la Biblia tiene que saber que la Biblia tiene un ambiente. Y la Biblia, en el ambiente del Nuevo Testamento, está impregnado de una cultura greco-romana, que lo vamos a explicar, donde el Imperio Romano tiene el poder político de la región de Israel, y con el poder político establecido en Israel, influencia con toda su cultura, influencia con todas sus costumbres. Y eso es básicamente lo que vamos a ver a raíz de este tema. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia, hermanos, tiene un contexto. ¿Está aquí, cierto? La Biblia tiene un contexto. La Biblia tiene un ambiente, tiene una época. Para poder entender la Biblia, los versículos, para poder entender qué quiere decir la Biblia en muchos pasajes, lo que tenemos que nosotros es entender y estudiar el contexto. ¿Por qué estudiamos el contexto? Por la sencilla razón de que la Biblia se escribió no el año 2025 en Chile, bajo una mentalidad chilena, bajo reglas y tecnologías actuales. La Biblia se escribió en otro continente, hace muchos años atrás, con personas de otras culturas que no pensaban, no vivían como nosotros, no trabajaban en lo mismo que nosotros trabajamos, hablaban un idioma que hay que entender qué quiere decir ese idioma y qué quieren decir esas palabras para entender qué querían decir, en épocas, en circunstancias donde la forma de hogar era distinta, la escuela era distinta, la educación era distinta, los gobiernos, los reinados eran distintos. Entonces, cada parte, cada texto que aparece en la Escritura, cada versículo, debe ser entendido de acuerdo a esa época. ¿Qué significaba en aquellos tiempos? Para que nosotros podamos entender qué quiere decir para nosotros ahora la palabra del Señor. Cuando el contexto de una época de la Biblia no se entiende, lo que hacemos es descontextualizar los textos y sacamos de contexto los versículos y expresamos cualquier cosa. Y así se caen herejías, en doctrinas erradas, sencillamente por no entender qué significaba una palabra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que hay que entender es que la Biblia tiene un contexto. El Antiguo Testamento tiene un contexto y el Nuevo Testamento tiene un contexto. ¿Y qué es contexto? Básicamente nos referimos al ambiente, la época, costumbres, geografía, fecha, lengua en un determinado relato o texto. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, tiene un contexto muy distinto al contexto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a hablar hoy día, aparece Roma. Y Roma, como poder militar, no aparece en el Antiguo Testamento, salvo en una profecía de Daniel, anunciada. Pero Roma ya está establecido con poder, con autoridad en el mundo del Nuevo Testamento, cosa que no ocurre en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la cultura o el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento hay que estudiarlos por separado. Por eso hablamos del contexto, en esta ocasión, la influencia de Roma, pero en el Nuevo Testamento. Porque no hay incidencia romana en el Antiguo, no la hay. ¿Ya? Entonces, Roma arrastra todo lo que es una cultura propia, pero muy impregnada de una cultura anterior, que es la cultura griega. A esta fusión se le llama cultura greco-romana, que lo vamos a explicar pronto. Ahora, yo sé que surge una pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible de que Roma no aparece por ninguna parte en el Antiguo Testamento y luego leemos nosotros Mateo capítulo 1 en adelante que Israel está en poder romano? Entonces, finalmente, ¿qué pasó ahí? Y esto se debe básicamente a ese periodo entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo llega Israel al dominio romano? Esto lo vamos a explicar, pero así, rápidamente, no en el detalle, porque este tema, hermano, no es tanto histórico, no podemos explicar toda la arista histórica porque de verdad es mucha información. Entonces, así rápidamente, hermanos, tenemos que hablar, por ejemplo, del poder de Alejandro Magno,
entre el año 356 al 323, que murió bastante joven, este conquistador macedónico que conquistó gran parte del mundo conocido antiguo, murió cerca de los 33 años, Alejandro Magno. Él, de los grandes emperadores, de los grandes reyes de la antigüedad, de los más destacados en la historia, llegó a conquistar Grecia, Macedonia, Media, Persia, Egipto, Israel, Europa, Asia Menor, etcétera. En realidad, el poder de Alejandro Magno en cuanto a conquistas, a territorio, fue realmente avasallador, fue exitoso, fue realmente un rey, un conquistador de los más exitosos de la antigüedad. Cuando él muere, su gobierno no tiene un heredero natural. No hay una persona que asuma el control de todo lo que él había conquistado, porque también conquistar mucho tiene un problema. Cuando alguien conquista demasiados territorios, como le ocurrió a Alejandro Magno, también es difícil mantener el orden, porque es demasiado territorio y es fácil centralizar la autoridad y poder controlar los lugares más alejados. Otra dificultad de tener tanto territorio bajo un mismo gobierno es la dificultad de cómo cuidar las fronteras, de cómo resguardar. Mientras más territorio hay, más fronteras que guardar de los enemigos. Entonces, cuando muere Alejandro Magno, se hace difícil generar un sucesor natural que termine manteniendo la dirección que llevaba Alejandro Magno. Entonces, los gobiernos se comienzan a dividir. ¿Y qué pasa con Israel? Lo que nos importa a nosotros es Israel. Israel sigue estando bajo dominio de opresores. Estuvo bajo el dominio opresor de Alejandro Magno. Había terminado la Biblia bajo el gobierno de Ciro, de los medos, de los persas. Termina el Antiguo Testamento. Después viene Alejandro Magno con Macedonia. Y a la muerte de él hay básicamente dos territorios o gobiernos o reyes que se pelean el poder del territorio de Israel. Y ya vamos a ver por qué se pelean el territorio de Israel. En primer lugar, los que se pelean el territorio de Israel son la dinastía de los Ptolomeos. Los Ptolomeos son de Egipto. Y de Egipto tratan de controlar Israel por un periodo de tiempo, dándole a Israel ciertas facultades para ellos desarrollarse como etnia, como nación, mantener su cultura y llevar más o menos la fiesta en paz. Esa dinastía se llama la dinastía de los Ptolomeos. A ver. Bueno, no se va a notar acá, pero ese es el mapa del Mediterráneo. Eso es más o menos la parte roja, es la parte que llegó a tener en su máxima expansión el Imperio Romano cerca del siglo II antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia Menor, estamos hablando de Oriente y estamos hablando de esta parte de acá, es el norte de Egipto. No se alcanza a ver, si me cruzo aquí se va a notar, pero a ver cómo lo hacemos. Vamos a subir por acá. Esa parte que estoy apuntando ahí, esa parte es ahí donde está el territorio de Israel, dice ahí Idumea. Ahí está Judea, se puede ver Siria, al norte y abajo Egipto. Todo este sector que está marcado en rojo, si se fija al medio está en celeste. La franja celeste es el mar Mediterráneo. Tenemos que ubicarnos nosotros en el mapa para entender más o menos el porqué de la posición de la lucha del territorio de Israel en el periodo entre Malaquías y Mateo. Esta es la cuenca del Mediterráneo. Entonces son las costas del Mediterráneo. Mediterráneo es una palabra que significa tierra entre mares o tierra en medio del mar. Y toda la parte roja es la parte de la extensión máxima del Imperio Romano. Si se fija usted, donde está Israel es una tierra propicia para controlar los accesos al norte y al sur. La parte donde está Israel es una tierra propicia de paso. Quien controla ese sector, controla el paso hacia el norte y controla el paso hacia el sur. Por lo tanto, el hecho que Israel esté otra vez en este sector, es una molestia para aquellos que quieren tener el control del mundo. Por lo tanto,
por primera parte, en la primera parte, a la muerte de Alejandro Magno, los de Egipto, del norte, el sector norte de Egipto, se pelean ese territorio, el territorio de Israel, y Israel cae preso en manos de la esclavitud de los Ptolomeos. Luego, al sector norte de Israel están los sirios. Los sirios, después de los Ptolomeos, que son egipcios, también se pelean el poder de Israel a través de también otra dinastía que se llama la dinastía de los Seleucidas. Los Seleucidas, que es una dinastía siria que originó reyes como Antíoco, y hay un montón de historias respecto a Antíoco, como que él sí que profanó los lugares sagrados de Israel, hizo vivir a Israel realmente una situación inhóspita, terrible. Israel sufrió, Israel tuvo que luchar contra ellos, despojarse de esa posición. En definitiva, hermano, entre el periodo de Malaquías y Mateo, Israel luchó principalmente con Macedonia, luego con los egipcios, luego con los sirios, hasta que después logra cierta autonomía. Una autonomía a través de una familia judía que se llamaba los Macabeos. ¿Ya? No se preocupen, ya no se pongan en pie y decir aquí estoy. Simplemente es una referencia de una familia judía antigua cuyo significado, esa palabra significaba martillo. Martillo. ¿Por qué martillo? Porque realmente eran guerreros contra la opresión de los Seleucidas o los sirios. ¿Ya? Una vez que se levanta esta familia judía, Israel ya termina siendo conquistado, sobre todo Jerusalén en el año 63 termina siendo conquistado por Roma. ¿Ya? La historia es más larga, pero la tengo que reducir así. ¿Ya? Básicamente la dinastía de los Ptolomeos egipcios, luego la dinastía de los sirios, Seleucidas, que conquistan Israel, luego hay un cierto proceso de autonomía, y luego Pompeyo, general romano, conquista Jerusalén, y ya a partir de esa fecha Israel está totalmente anexada al poder del Imperio Romano. Así se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, donde ya en el Nuevo Testamento encontramos un poder romano subyugando al territorio de Israel. ¿Vamos bien? Vamos bien, perfecto. Entonces, ahí explicábamos eso. Entre Malaquías y Mateo, el territorio judío es conquistado por Macedonia, luego son gobernados por la dinastía de Ptolomeo en Egipcio, más tarde se enfrentan al poder de los Seleucidas en Siria. En el 63 entonces Pompeyo, general del ejército romano, conquista Jerusalén. En realidad, hermanos, se habla de ese periodo en que termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, se habla de un periodo de 400 años de silencio. En realidad no son 400 años exactos, es un periodo aproximado, pero escuche bien, es un periodo de silencio profético, pero en términos políticos y geográficos es un periodo de mucho ruido, de mucha bulla. Nada de silencio en términos geográficos, en términos políticos. Proféticos sí, porque ya no se levantó en aquel tiempo un profeta como los ministerios proféticos que habíamos conocido hasta el profeta Malaquías. Entonces, Israel bajo dominio romano. Ya estamos en Israel bajo dominio romano. A partir de la conquista de Alejandro Magno, luego de ahí en adelante, sobre todo a partir del 63, cuando Pompeyo, general romano, conquista Jerusalén, imagínense lo que usted lo que comienza a ocurrir. Lo que comienza a ocurrir es que Israel se ve impregnado, involucrado, se ve avasallado de toda una cultura romana. Roma comienza a implementar su cultura, que era poderosa, que era una forma de una mezcla entre cultura romana y cultura griega. Insisto, por eso hablamos de cultura greco-romana, ya que anteriormente había estado Grecia en el poder y había establecido una cultura casi en el mismo territorio que conquistó después Roma. Entonces Israel se ve suprimido, subyugado por todo lo que tiene que ver con una cultura greco-romana, por el poder romano ahora establecido en el territorio de Israel. Esto se llama, esta palabra que estamos hablando nosotros, este cambio de cultura, se designa con la palabra sincretismo. Sincretismo. Esta es una palabra que nosotros deberíamos manejar. ¿A qué se define, con qué se designa la palabra sincretismo? Bueno, se alude al término sincretismo
a la fusión, a la combinación de diversas culturas, costumbres, entre dos grupos. Puede ser entre dos naciones, entre dos culturas. Se refiere a un intercambio cultural. ¿Y por qué hablamos de intercambio cultural? Porque no solamente iba a ser Israel, escuche bien esto, que iba a recibir cultura romana, sino que Roma también iba a recibir cultura israelita. Cada vez que dos naciones se juntan, hay un sincretismo, hay un intercambio de culturas. Por ejemplo, aquí en Chile, usted se puede ver que a veces uno va a la calle, al centro, a un lugar céntrico, y resulta que nos están ofreciendo arepas. Arepas. Hace años atrás las arepas no se escuchaban aquí, pero desde la llegada de los de países extranjeros, en su tiempo fue peruano, haitiano y venezolano, hay un intercambio donde ellos aprenden palabras chilenas. Me imagino que muchos venezolanos ahora están hablando en términos chilenos, algunos conceptos chilenos, y hablan en culturas chilenas o se mueven en cultura chilena. Pero Chile también, a pesar de que ellos sean menos, nos adherimos también a la cultura de ellos, también con palabras, también con forma, hasta con alimentación. Eso se llama sincretismo. Y es una situación que inevitablemente se da cuando dos culturas se juntan. Por ejemplo, cuando Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego estuvieron en Babilonia, lo que quería Babilonia era eso, generar un sincretismo. Por eso llamaron a los mejores jóvenes judíos para llevarlos a la corte del rey. ¿Para qué? Para que la corte del rey se potenciara en su sabiduría con los conocimientos de los más expertos judíos. Y ahí ocurrirá o se mantuviera un intercambio cultural. Lo mismo que hizo Babilonia con ellos. ¿De qué forma? Cambiándole los nombres, cambiándole la comida. Entonces, cada vez que dos naciones se juntan, cada vez que dos culturas se juntan, inevitablemente se inicia un proceso de sincretismo. ¿Y qué entendemos por sincretismo? La fusión, combinación, intercambio de diferentes creencias, tradiciones y culturas entre dos etnias. Ok. Otra muestra de que Israel comienza a recibir cultura romana, greco-romana, y por eso es importante estudiar este tema, por la influencia greco-romana de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento. Otro dato de que no es solamente Israel recibiendo, sino que Israel entregando cultura a las demás naciones, es la famosa traducción de la versión Septuaginta, la versión de la Biblia de los 70. Por si usted no lo sabe, y para que lo sepa ahora, la primera traducción en la historia de la Biblia es esta, es la traducción Septuaginta, la versión Septuaginta, que es una versión donde se traspasa el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento hebreo, y se traduce al griego. Esa versión es la primera traducción, es la primera vez que un escrito pasa del hebreo a otro idioma y pasa al griego. ¿Por qué pasa al griego? Obviamente por el poder greco-romano en la época de los tiempos del Señor. Era tan fuerte la influencia del idioma que era necesario tenerla en el idioma común, internacional. Se llama versión de los 70 sencillamente porque fueron 72 hombres judíos, 6 de cada tribu, son 12 tribus, 6 por 12 da el número 72, y fueron 72 hombres los encargados de realizar la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. De hecho, esta traducción no se hizo porque los judíos la quisieran, porque los judíos hablaban en su idioma, el hebreo. Más tarde hablaban otro idioma, después de la cautividad. Pero esta fue una petición que venía desde Ptolomeo Filadelfo, rey egipcio, para él tener esta versión en griego en la biblioteca de Alejandría. Se da cuenta, lo que se define con la palabra sincretismo es un intercambio de cultura. Israel recibe cultura romana, pero Israel también está entregando sus escrituras como el gran valor para tenerlas los romanos en su idioma. O sea, lo de Israel también llamaba la atención. Ahora, esta traducción se hizo aproximadamente entre el siglo III al I antes de Cristo. La traducción comienza a traducirse cerca del año 250 antes de Cristo, ¿ya? Termina en alguna fecha desconocida en el siglo I antes de Cristo. La pregunta es, ¿por qué las escrituras hebreas tuvieron que ser traducidas al idioma griego? ¿Por qué? ¿Por qué en griego? Bueno, porque a pesar de que el idioma latín
el idioma latín es el idioma oficial y fue el idioma oficial del Imperio Romano, la verdad es que en los tiempos bíblicos el idioma latín todavía no había tomado posición como tomó posición después en la Edad Media. Antes de la Edad Media, en los tiempos bíblicos, en el primer siglo, segundo siglo, en realidad el idioma más fuerte que comunicaba, que podía generar lazos entre todas las culturas, era el idioma griego. Al idioma griego se le llamaba la lingua franca. ¿Qué es la lingua franca? La lengua internacional. Es como decir el inglés actualmente. Entonces, el griego, para los tiempos bíblicos, era la segunda lengua que cualquier persona hablaba. Todos hablaban su lengua nativa en cualquier parte del imperio, pero como segunda lengua todos hablaban griego, lo cual les permitía cualquier tipo de intercambio comercial en cualquier parte del imperio. Entonces, esa fue la razón por la cual la Escritura fue solicitada, el Antiguo Testamento, fue solicitado que se tradujera al idioma griego. Por eso nosotros, insisto, hablamos del concepto greco-romano, cultura greco-romana, porque a pesar de que Roma está en el poder en tiempos bíblicos, Roma adhiere, se le pega, viene arrastrando una cultura que es griega, en sus deidades, en sus costumbres, en su territorio, en sus templos. Se dice que los templos griegos ni siquiera los destruyeron, sino que le cambiaron el nombre de los dioses. El idioma lo mantuvo, muchas formas de vida Roma las mantuvo de la cultura más antigua que es la cultura griega. Ahora bien, esto es importante saberlo, porque el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma termina escribiéndose? Si Pablo era judío, si los escritores eran judíos, ¿por qué el Nuevo Testamento termina escribiéndose en griego? Bueno, porque obviamente los escritores pensaban llegar a la mayor cantidad de personas posibles con el idioma. Y el idioma que hacía posible conectar a distintas personas, judíos, y a personas incluso que no eran creyentes o que no eran judíos, la única forma era conectarlos con el idioma griego. Por eso las escrituras fueron escritas en idioma griego. ¿Y por qué es importante dar este seminario y hablar de este tema? Porque cuando leemos la Escritura en el Nuevo Testamento tenemos que consultar la cosmovisión griega. Tenemos que leer un pasaje y consultar, ojalá, el escrito griego. Tenemos que buscar la palabra, ojalá, en su etimología griega, para entender el verdadero significado de lo que la palabra, de lo que el emisario nos quería decir. De ahí la importancia. O sea, nadie puede decir, no, eso yo no lo sé, no importa, no, yo me voy al cielo igual, eso no me salva. No estamos hablando de salvación. Estamos intentando extraer siempre el verdadero significado de las Escrituras que nos van a hacer bien para nuestro desarrollo cristiano. Cerremos este tema de esta lengua, cerremos este tema. Las lenguas más importantes entonces en la historia de la Biblia, de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Siendo el latín el que tiene menor influencia, insisto, todavía no estaba asentado, pero el latín, acuérdese usted que la inscripción, cuando se condenó al Señor Jesús, la inscripción en la cruz venía en hebreo, en griego y en latín, lo que muestra que era el imperio, era el idioma del imperio igualmente. Entonces, ¿el hebreo qué importancia tiene? El hebreo es el idioma nativo de los judíos, el idioma natural de los hebreos. Pero el arameo, ¿qué importancia tiene el arameo? El arameo, hermanos, es la lengua que los judíos comienzan a hablar después de la cautividad. Después de los 70 años de Israel en Babilonia, los judíos salen hablando en arameo, que también es una lengua semítica, también es una lengua del mismo origen del hebreo, pero tiene diferencias en su pronunciación. Entonces, la importancia del arameo es que después de los 70 años de cautividad en Babilonia, Israel sale hablando arameo y comienza a descuidar el idioma hebreo. El griego, ya lo dijimos, porque era la segunda lengua para cualquier judío en los tiempos del Nuevo Testamento, porque era la lengua internacional, y el latín no estaba expandido, pero era la lengua del Imperio Romano. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿qué idioma hablaba el Señor? Bueno, por supuesto que hablaba hebreo, arameo y griego. El tema es cuándo hablaba qué idioma, dependiendo de qué caso hablaba qué idioma.
Con toda seguridad el Señor hablaba hebreo, pero el hebreo para los tiempos del Nuevo Testamento estaba simplemente resguardado, y de hecho se estaba perdiendo, pero estaba resguardado para la liturgia. Es decir, en las sinagogas se hablaba hebreo, para la enseñanza de la ley se hablaba hebreo. Cuando al Señor se le pasa el rollo de Isaías, naturalmente Él lo lee en hebreo. Sin embargo, una conversación natural del Señor Jesús entre su familia, entre judíos, entre personas de su casa, naturalmente la lengua normal del Señor Jesús tiene que haber sido el arameo. Sin embargo, cuando la conversación del Señor Jesús tuvo que haber sido quizás con personas fuera del imperio, naturalmente tiene que haber sido en griego. Por ejemplo, la conversación del Señor Jesús con la mujer sirofenicia, a pesar de que la Biblia no lo dice en qué idioma se produjo esa conversación, tiene que haber sido en griego. La conversación entre el Señor Jesús y el centurión romano, naturalmente, tenía que haber sido en griego. Entonces, va a depender, el Señor hablaba definitivamente su idioma, pero va a depender el contexto, el momento, la ocasión, para saber en qué lugar se hablaba, en qué ocasión se hablaba, o el hebreo, o el arameo, o el griego en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjese usted lo importante, nosotros hablamos de la cultura griega, y esto fue un desarrollo político, geográfico, geopolítico, natural de la época. Pero fíjese usted lo importante que va a ser para la expansión del cristianismo. La expansión del cristianismo se debe a la influencia grecorromana en el Nuevo Testamento, lo cual permite llegar a muchas personas. A Pablo le benefició la expansión del griego como idioma internacional para, a través de las misiones, de sus viajes misioneros, llegar a distintas culturas y a distintas personas con el mensaje a través del idioma griego. Naturalmente las citas del Señor Jesús también tienen que haber sido de la versión Septuaginta, que es la versión griega. O sea, la influencia griega del idioma, la verdad es que provocó que el Evangelio se pudiera expandir. La influencia del idioma griego provocó que el cristianismo del Señor Jesús, con su mensaje, luego el apóstol Pablo, se pudiera expandir a las partes más recónditas de todo el imperio, gracias a la cultura o cosmovisión greco-romana. Entonces, a ver, cambiemos entonces un poco el punto. El impacto del Imperio Romano en tiempo de Jesús. A ver, hermanos, la verdad es que Roma en los tiempos del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que entender que, si bien es cierto, Roma está en control de Israel, el Imperio Romano domina Israel, nosotros pudiéramos pensar que hay una sensación de aversión, de constante conflicto, de bastante lucha. ¿Está aquí, cierto? Pero no es así. La verdad es que no es así. Si bien es cierto, hubo revueltas judías contra los romanos, la verdad es que los romanos, como imperio, si ellos pudieran haber destruido Jerusalén o Israel en cualquier momento, lo pudieran haber hecho. Pero lo cierto es que Roma quería llevarse bien con los judíos. Roma quería llevarse bien con el mundo hebreo, quería mantener la paz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Roma quería mantener la paz si Roma tiene mucho poder y Israel tiene poco poder o tenía poco poder? ¿Por qué? Por muchas razones, en realidad. Lo que hablamos recién, el intercambio cultural. Y muchas cosas que vamos a hablar ahora, a Roma le convenía mantener una suerte de paz, de tranquilidad con Israel. Entonces, Roma básicamente pedía dos cosas para llevar la paz en tiempos de Jesús, por ejemplo. Roma pedía dos cosas y no le interesaba nada más de Israel. ¿Qué cosa? Orden y pago de impuestos. O sea, mientras Roma recibiera de parte de Israel orden, que se portaran bien, y otro, que Israel cumpliera pagando los impuestos a Roma no le interesaba nada más lo que ocurría en Israel. Y les permitía realizar sus cultos. De hecho, Roma, por eso vemos que la fe judía, con el templo de Jerusalén, se realiza con tanta naturalidad, con tanta falta de control. De hecho, el templo de Jerusalén en los tiempos de Cristo fue realizado o fue ampliado por Herodes el Grande, que fue puesto por Roma, porque se les permite realizar su libertad de culto, tener libertad de culto a los judíos, para que expresen su fe judía sin ningún tipo de problema. A Roma le interesan dos cosas: orden y ¿qué cosa? ¿Están atentos, no? Pago e impuesto. ¿A quién no? ¿A quién no? Gloria a Dios. Entonces ellos estaban felices mientras recibieran todos los meses el pago y el orden, y así Roma no tenía ningún tipo de problemas
con los judíos, ¿ya? Entonces, en eso había también un intercambio de favores. O sea, Roma le dice, ya, tú me das los tributos, pero Israel dice, ya, pero tú me dejas a mí vivir mi fe religiosa, nosotros tenemos el templo, tenemos días sagrados, y aquí queremos que Roma no se meta en nada. Entonces, era una forma de intercambio de favores entre romanos y judíos. Aparte que habían situaciones romanas, contextuales, geográficas, que favorecían la fe del mundo israelita en los tiempos de Cristo. Y estas cosas, entenderlas, va a enriquecer su sentido a la hora de leer la Biblia. Por ejemplo, hermanos, los romanos fueron conocidos por ser grandes constructores de caminos. Los romanos fueron conocidos por grandes constructores de carreteras. A ellos les importaba construir grandes carreteras y tener bien preparados sus caminos, porque a ellos les importaba conectar Roma con las distintas partes del imperio. De ahí nace el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Sencillamente porque Roma estaba preocupado de conectar su ciudad con las distintas partes del gran imperio que en los tiempos de Cristo estaba expandido. Ahora, eso podíamos decir, pero eso fue para Roma, pero Israel también le servía, porque con la construcción de los caminos, de las rutas, de las carreteras, que eran quizás con el objetivo de tener rutas comerciales, Israel se favorecía en tiempo de festividad. Recuerda usted que en los tiempos de festividad, sobre todo en tiempo de Pascua, todos los israelitas de distintas partes tenían que ir a Jerusalén. Y los caminos generados por Roma les permitían tener rutas fáciles para llegar desde distintas partes del imperio y celebrar la Pascua judía. ¿Qué promovía esto? Promovía, por ejemplo, que de una población en Israel, normalmente en tiempo de Cristo, de cerca de 500.000, 600.000 habitantes, en condiciones normales en los tiempos de Cristo en el territorio de Israel, ascendía en tiempo de Pascua, algunos hablan de 1,5 millones, 2 millones, hasta 3 millones se ha dicho que subía la población en Israel en tiempo de festividad, o sea, más del doble, todo permitido por la cultura romana de ser grandes generadores de caminos, de carreteras, y así Israel se favorecía en tiempo de festividad. Entonces, ahora, hay otra cosa también. Israel recibía, por eso estamos hablando de sincretismo, un intercambio permanente. Usted sabe que Roma e Israel constantemente intercambian cultura y beneficio, cultura y favores. Ya, los romanos realizaban sus carreteras. Los romanos favorecían para que las personas judías de distintas partes del imperio llegaran a Jerusalén en tiempo de Pascua o en tiempo de día de la expiación, Yom Kippur, ya. Y les permitían tener sus días de festividad, ok. ¿Pero qué ganaba Roma? Bueno, obviamente, si en Chile se realiza un mundial, por ejemplo, si en Chile se realiza el mundial de fútbol, obviamente el comercio son los primeros que se están frotando las manos. O sea, el comercio están ahí sacando cuenta alegre de todo tipo, de camiseta, de bebida, de gorro, de bandera, etcétera. O sea, el comercio va a arrasar. ¿Qué cree usted que ocurría en tiempo de Pascua? La gran cantidad de personas judías que llegaban a celebrar fiesta al territorio de Israel, Roma le beneficiaba comercialmente la llegada de judíos de distintas partes del imperio, porque en cuanto a impuestos, a tributos y a ganancias, no todo iba para los judíos. Un gran recorte iba para los romanos, quienes veían con buenos ojos la celebración de Pesach en los judíos. O sea, permanentemente había un intercambio cultural. Ahora, Roma también era precavido. Cuando aumentaba el contingente de personas, tenía que Roma invertir dinero. ¿En qué? Más policías, más soldados. Entonces, Roma también tenía, si llegaban el doble de personas que vivían en Israel en condiciones normales, y en tiempo de festividad, en Pesach o en Yom Kippur, aumentaba el doble o al triple los adherentes, obviamente el contingente romano tenía que estar atento en cuanto a los soldados, y eso significaba más dinero. ¿Por qué? Porque recuerda usted que Israel siempre ha tenido consignas de libertad. Israel siempre ha tenido consignas de libertad, de autonomía. Entonces, Roma, ¿qué quiere? ¿Qué son las dos cosas que quiere Roma? Orden o tranquilidad e impuestos. Entonces, ¿qué pasa si Roma está escuchando que en tiempo de festividad los ánimos se están exacerbando y el número de judíos aumenta y las consignas son de libertad, de rey, que viene el Mesías? ¿Qué cree que está
pensando Roma, hay que poner ojo, hay que poner atención, no sea que estos se descuadren, no sea que esto se les pase la mano y quieran levantar una revuelta, una más de entre tantas otras que habían levantado. Entonces Roma se aseguraba, colocaba un gran contingente de soldados, lo cual también generaba una gran inversión para ellos. Una imagen de caminos romanos, las familias llegando a Jerusalén a celebrar festividad judía y los soldados romanos que eran personas realmente, a veces podían ser realmente personas realmente crueles. Por ejemplo, hermanos, otra muestra del favorecimiento, el intercambio, el beneficio que había entre Roma e Israel, lo vemos en el Sanedrín. El Sanedrín es una institución que emula, de alguna manera, emula el consejo, los tribunales griegos que adopta también Roma. Es una forma de tener un consejo judío con la misma razón. Roma quiere orden. Como Roma quiere orden y no quiere revueltas, les permite a los judíos, organícense ustedes a través de un consejo judío donde no nos lleguen a nosotros todos los problemas. Si ustedes quieren dirimir acerca de cuestiones políticas y religiosas internas suyas, véanlo a través de su sistema de tribunal. Les permitimos tener un tribunal. Y así Israel se organizó en lo que llamamos nosotros el Sanedrín, que es un consejo judío de 70 miembros, más uno más que era el sumo sacerdote a cargo, donde ellos dirimían situaciones políticas. Eso es el Sanedrín. Es un grupo, es un consejo, es un tribunal judío dentro de Roma, donde entre judíos podían dirimir cuestiones religiosas, políticas, donde ellos pudieran mantener el orden dentro del imperio sin llevarle todos los problemas a Roma, a no ser que sea algo demasiado grande. Entonces, habían 3 segmentos que componían el Sanedrín. Por una parte estaban los ancianos, que representaban la aristocracia, el poder económico, los sumos sacerdotes retirados y los doctores o escribas de la ley. De ahí salían los 70 miembros del consejo judío llamado el Sanedrín, más uno que era el sumo sacerdote actual. Ahora, hay una restricción principal que tiene el Sanedrín como atribución. Hay una restricción que no tiene Israel y que Roma se la restringe, que es la pena de muerte. O sea, Roma le dice a Israel, ustedes organícense a través del Sanedrín y ustedes diriman todas las cuestiones que tengan que ver con problemas internos suyos, pero pena de muerte no. No queremos esos extremos, no queremos esos desórdenes. Entonces, por eso cuando el Señor Jesucristo es tomado y es llevado a las autoridades judías, no basta con llevarlo a las autoridades judías. Lo que ellos quieren es llevarlo a Pilato. ¿Y por qué llevarlo a Pilato? Bueno, a Pilato primero porque estaba en Judea. Después Pilato se quiere lavar las manos y lo quiere enviar a Herodes porque escucha que es de Galilea. Y Herodes era gobernador en Galilea. Herodes había escuchado mucho del Señor Jesús y quería ver si le mostrara los poderes. En realidad lo tomó como una jugarreta y dijo, ya, sáquenme a este tipo. Y los judíos lo vuelven a llevar a Pilato. ¿Por qué ese intercambio de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato? Porque lo que quieren los judíos con el Señor Jesús es matarlo. Es matarlo. Y como quieren matarlo y no pueden porque la ley no se los permite, a los judíos ellos tienen que llevarlo necesariamente a las autoridades romanas. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo generan? ¿Cómo lo presentan para matarlo? De hecho dice, pero aquí está Jesús, ¿qué quieren que haga con este Jesús? Le dice Pilato, aquí tengo a Jesús, ¿qué quieren que haga? Que sea crucificado. Y ahí es donde Pilato dice, ¿qué? ¿Qué? Pero, o sea, ¿tanto? ¿Por qué tanto? ¿Cuál razón hay para matarlo? Y Pilato dice, no lo vamos a matar, lo voy a azotar y lo vamos a soltar, nada más. Y resulta que eso no alivianaba el deseo, la sed de muerte de los judíos, sino que lo hacía más brava. No, que sea crucificado, que sea crucificado. Se les permitió soltar a un preso para ver si soltaban a él o a Barrabás. Queremos a Barrabás. O sea, realmente Pilato está sorprendido de que a Jesús lo quisieran llevar hasta esa instancia. De hecho, su propia mujer le dice, mira, he padecido mucho en sueños por causa de este hombre. Tú no tengas nada que ver con este justo. De tal manera que cuando lo condena, hace un acto histórico que queda en la historia, que es, se lava las manos. Yo no tengo nada que ver con este justo. Este hombre va a ser llevado a la condena porque ustedes lo pidieron. Porque yo ningún mal he visto
contra este hombre. Y los judíos lo que tienen que hacer para que Roma lo atienda es hablar de Jesús como un sedicioso, porque a Roma le importaba eso, que no se levantaran reyes, que se hace rey de los judíos, y cuando los judíos dicen que se hace rey de los judíos, eso es malintencionado. Es malintencionado, porque es para decirle, Roma toma carta en el asunto. Recordemos que aquí hay un solo rey, el César. Recordemos que aquí hay un solo señor, él se hace señor, y aquí hay un solo señor, el César, el dueño del imperio. Entonces, eso de presentarlo como rey de los judíos es malintencionado. Presentarlo como rey, como señor, tiene una intención. Y además decir que viene de Galilea, aunque usted diga, pero ¿qué tiene que ver que diga que viene de Galilea? También es malintencionado, porque los galileos eran conocidos por ser los principales precursores de la revuelta judía, de la cultura de los celotes. Todos venían de Galilea, donde estaba la clase a lo mejor más baja, más revoltosa. Entonces, cuando ellos dicen, viene de Galilea, es para que Pilato diga, ya, este es un molestoso más, es uno más de los tantos desordenados que nacen de Galilea. O sea, cada palabra en la crucifixión del Señor tiene connotaciones culturales que deben ser entendidas para entender por qué el Señor llevó a cabo su crucifixión de esa manera. ¿Vamos bien? Ya, llevamos 40 minutos. Entonces, ahí está el Sanedrín, una imagen aproximada ahí del Consejo Judío, el Sanedrín. Vemos ahora esta parte, ya nos queda poco, hermanos. Por supuesto que este es un breve repaso, análisis general, muy general, de las condiciones del Nuevo Testamento en cuanto a la cultura romana o greco-romana. Es un repaso en términos pero muy generales. Entonces, hablemos un poco de la influencia greco-romana en el relato del Nuevo Testamento, en el texto. ¿Sabe, hermano, que en cuanto a cultura greco-romana, en el relato del Nuevo Testamento es demasiado, o sea, es mucho, o sea, todo tiene un sentido greco-romano, todo tiene un sentido greco-romano, cualquier cosa, el trabajo, las palabras, las formas de vida, la forma de construir, las formas de hablar, los momentos de acostarse, de dormir, o sea, todo tiene una condición, una explicación greco-romana, que no lo podemos explicar todo, pero vamos a dar unos pequeños ejemplos, nomás algunos ejemplos, porque ya lo que hemos dicho, creo que ha sido ya una gran información, creo. Entonces, hermanos, para que entendamos bien el Nuevo Testamento es necesario tener un mínimo entendimiento de la cultura greco-romana. Un mínimo, no ser un teólogo muy profundo, pero tener un mínimo entendimiento de la cultura greco-romana para que podamos entender ciertos pasajes de la Biblia que a veces nos parecen un tanto desconocidos. Aparte que hay que considerar esto, cerca del 80% de las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento son iglesias que están pero totalmente helenizadas. Por ejemplo, hay como un 80% de iglesias que mencionan la Biblia en el Nuevo Testamento y la mayoría son en lo que hoy es Turquía, donde está Asia Menor, Galacia, Frigia, esas regiones. Todas esas eran regiones. Galacia no era ciudad. La carta que nosotros tenemos, la carta a los Gálatas, es la única carta de Pablo que es escrita a un territorio pero que no es ciudad, sino que es región. Colosa, Filipos, Tesalónica, son ciudades. Galacia, no se sabe exactamente a qué iglesia se escribió, porque en Galacia había más de una ciudad. Galacia era la región de Galacia. Acuérdese usted que en el primer viaje misionero Pablo visita Galacia, ahí pasa por Iconio, por Listra, donde es apedreado, después llega a Derbe y después hace el recorrido de vuelta por las mismas localidades de Galacia. Entonces, muchas de las iglesias que visitó Pablo y que se mencionan en el Nuevo Testamento son iglesias que tienen una influencia marcada, pero totalmente marcada con la cultura greco-romana, sobre todo en el sector que hoy es Turquía. Sobre todo en el sector que hoy es Turquía. Es un territorio que el apóstol Pablo visitó y sembró mucho la palabra del Señor. Lamentablemente para los arqueólogos ha sido muy difícil encontrar consignas cristianas en Turquía. Les gustaría a muchos arqueólogos visitar Turquía y extraer mucha información del cristianismo, pero no se puede debido a la arremetida del Islam que tiene dominado con gran poder el territorio de Turquía en los tiempos de hoy. Si no, estarían todos ahí buscando información arqueológica del cristianismo, donde sabemos que por tierra definitivamente hay mucha información arqueológica que da información sobre el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces,
Entre ellas, entre las iglesias del Nuevo Testamento mencionadas, están las iglesias del Asia Menor. ¿Usted ha leído Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? El mensaje a las 7 iglesias. ¿Sí o no que hay texto ahí que uno dice, pero ¿qué quiso decir el Señor? ¿Por qué habla de esta forma? ¿Por qué el Señor entrega este mensaje? ¿Qué quiere decir con esto que suena tan extraño? Por ejemplo, hay un ejemplo ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, donde la Biblia dice, yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y repite, donde mora Satanás. Y dice que tú estás donde está el trono de Satanás. Es decir, le dice a la iglesia de Pérgamo el Señor, tú estás, donde habita, donde vive, donde tiene establecido el trono de Satanás. La verdad, hermano, es que en Pérgamo había una deidad romana que es Asclepio, que era el dios de la sanidad, el dios de la medicina, el dios de la curación. Y el símbolo de la sanidad de este rey era una víbora. Y se han encontrado en Pérgamos asientos, tronos, consignas, donde está establecido un hombre con víboras en ese trono o en ese asiento, precisamente en la ciudad de Pérgamo. Entonces, Pérgamo, en los tiempos donde el Señor escribe o envía el mensaje a las 7 iglesias, Pérgamo tenía muy bien levantado un trono a la víbora por Asclepio, el dios de la medicina, de la curación. Entonces, se le daba honor, se le daba culto y se le daba gracias a la víbora, que tenía un monumento, una escultura en la entrada de Pérgamo con una gran víbora. Entonces, la referencia, tú moras donde está el trono de Satanás, básicamente es una referencia cultural de la época que hace referencia a este señor. Asclepio, en la mitología griega, era el dios de la medicina, su símbolo principal era el de una víbora. Cosas como esa, para nosotros no son fáciles de entenderlo, a menos que vayamos a cómo era el modo de vida greco-romano en Pérgamo. Y esto es un ejemplo de los muchos otros ejemplos que hay en las distintas iglesias mencionadas en la Biblia. Tenemos por acá, igual en Pérgamo, mire lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿De qué se trata eso? Para nosotros, en nuestra cultura actual, en realidad quedamos bastante desconcertados porque no entendemos de qué se trata esa piedrecita blanca, si es algo que el Señor se le ocurrió, que vamos a conocer el día de mañana, o tiene que ver en realidad con la época. La verdad es que el Señor está hablando en términos bastante culturales, está hablando en términos bastante de la época greco-romana. Y la verdad que la piedrecita blanca, por lo general, era un símbolo de absolución a los esclavos que eran absueltos, que se les concedía libertad, se les entregaba una piedrecita blanca, y en muchos casos se les escribía un nombre como una forma de pasaporte para declararlos libres a partir de ahora. Entonces, es como que al que venciere tendrá su pasaporte para entrar en la gloria, sabiendo que ha sido libertado por el Señor. Es una forma de que ellos entendieran la libertad que se ha conseguido en Cristo. Entonces, textos como estos son solamente ejemplos para mostrarnos que a veces interpretar la Escritura sin tener una mirada grecorromana se hace difícil. Este texto sí que es conocido y a veces tampoco tenemos la referencia de la explicación cultural. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. ¿Cuánto se ha predicado de esto? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y todos pensando en el Señor, vomitando, ¿qué habrá comido? Entonces, qué asco, ¿cómo el Señor va a decir algo así, tan feo, tan cochino? La verdad, hermano, es que en los anfiteatros romanos habían sectores que se llamaban los vomitorios. Y esos lugares eran lugares donde la gente salía de manera rápida de los anfiteatros romanos y eran evacuadas rápidamente. Entonces,
cada lugar de salida era un vómito, porque salía la gente raudamente, rápidamente, y salían del acceso al anfiteatro. El Señor está diciendo, por cuanto eres frío, no eres frío, frío ni caliente, yo te vomitaré, pero no del anfiteatro, de mi boca, o sea, te sacaré del cuerpo de Cristo, porque supuestamente está en el cuerpo de Cristo, está en el Señor, pero serás sacado. ¿Por qué? Porque no te define, porque no te convierte. O sea, es lo mismo que entendemos todos nosotros, no es nada nuevo, es la misma explicación que siempre le hemos dado, simplemente entendiendo por qué ocupa el término vómito. Simplemente entendiendo de dónde se origina el concepto vómito, que no tiene tanto que ver con lo asquiento, más bien tiene que ver con las salidas de los lugares públicos, como lo vemos ahí, muy habituales en Roma, los vomitorios. Ahora, ¿qué hora es? Ya, nos queda poco. Otras cosas que se tuvieron que afrontar en el Nuevo Testamento, que también tienen que ver con cultura grecorromana y que a veces la pasamos por alto cuando nosotros leemos la palabra, sobre todo cuando Pablo habla acerca de del decoro, de la modestia, cuando el apóstol Pablo habla y defiende el cuidado del cuerpo. ¿Por qué muchas esculturas griegas, se ha preguntado usted, por qué muchas esculturas griegas que se ven en las pantallas, en los videos, en la arqueología o en la historia, en las imágenes, ¿por qué están desnudas? Bueno, también todo eso tiene una explicación, y todo eso explica el tenor de Pablo en ciertas ocasiones, cuando habla de la fornicación, cuando habla del cuerpo. Y es que para los griegos, los romanos también, el cuerpo era un símbolo de admiración, era parte de su arte, de su concepto de perfección humana. Todo eso arraigado de los griegos y también adoptado por los romanos. Ellos le rendían mucho culto al cuerpo y no tenían mucho problema en la desvergüenza relacionada con el cuerpo. De hecho, ustedes conocen que hay una ciudad, que es la ciudad de Corinto, donde la depravación, la inmoralidad, la prostitución, la verdad es que era pan de cada día, porque el cuerpo no era tomado tanto así como se ve en el cristianismo, un ámbito de vergüenza, caído por el pecado, que tiene que ser cuidado porque es del Señor. Todo lo contrario, se le daba simplemente rienda suelta porque tenían una visión mucho más lejana de lo que entendemos nosotros del cuerpo. Y ahí Pablo escribe textos como 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Claro, para ellos era fácil encontrar esculturas de dioses desnudos en los templos, pero Pablo está hablando, pero en otros términos. No, vuestros cuerpos son templos, nada que ver con paganos, pero del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo, sí, pero templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que destruyera el templo, el cuerpo que es el templo del Señor, Dios lo destruirá a él. Ahora, obviamente Pablo entiende todo esto. Por eso Pablo escribe a los Corintios, Pablo escribe a los Filipenses, Pablo escribe todo lo que escribe con una cosmovisión greco-romana. Pablo lo escribe porque entiende el ambiente. Recuerda usted, hermanos, que hay un aspecto crucial que se nota en el libro de los Hechos, que es el tema de la ciudadanía romana de Pablo. ¿Lo ha visto, cierto? El hecho de que Pablo haga énfasis y resalte su condición de ciudadano romano. La verdad es que Pablo, al tener doble ciudadanía, doble nacionalidad, judía y romana, también le permitía tener muchos beneficios. No cualquiera en el imperio adquiría condición de ciudadano romano. Y adquirir condición de ciudadano romano era tremendamente importante, porque le permitía acceder a beneficios que una persona común y corriente no accedía con facilidad. De manera que para algunos casos Pablo se mostraba como judío porque le convenía, y para algunos casos decía, soy ciudadano romano. Ejemplo de esto es cuando Pablo tiene que predicar el Evangelio. Como él sabe que tiene que mostrar el Evangelio primeramente a la casa de Israel, tiene que entrar a las sinagogas. Y a las sinagogas no podía entrar ninguno que no sea judío, y menos que no haya estudiado en las leyes judías. Entonces él dice, fui instruido a los pies de Gamaliel, soy judío. Venga, pase para acá. Y a Pablo se le permitía, en sus viajes misioneros,
Lea la historia de los viajes misioneros de Pablo y se va a dar cuenta que lo primero que hacía Pablo era entrar a la sinagoga porque tenía acceso por ser judío, sobre todo instruido a los pies de Gamaliel. Pero cuando lo tomaban preso, él no decía, soy judío. Decía, a ver, cuidado, soy ciudadano romano. Y las autoridades cuando escuchaban, es ciudadano romano, decían, dejémoslo mejor, no sea que nos vayamos a meter en problemas. Porque como es ciudadano romano, tiene derechos. Ahora, Pablo es ciudadano romano porque la ciudadanía romana se podía conseguir de varias maneras. Pero Pablo obtuvo su ciudadanía romana por haber nacido en Tarso de Cilicia. No cualquier persona que nacía en cualquier ciudad del imperio recibía ciudadanía romana. Pero Tarso era una ciudad importante, de las más importantes del imperio, romano. Tan importante que se les permitía a los nativos, por nacer, obtener ciudadanía romana. Cosa que en otros lugares no se podía obtener, incluso otros, para ser ciudadanos romanos, tenían que pagar grandes cantidades de dinero para ser ciudadanos romanos y obtener permisos de todo tipo. Entonces, por ejemplo, un ciudadano romano podía sufragar, evitar castigos, apelar a sentencias, acceder a contratos de trabajo, adquirir propiedad, inscripciones jurídicas, etcétera. Por eso Pablo en una ocasión apela a César. O sea, eso lo hizo, si hubiese sido un esclavo, cualquier persona hubiese sido sentenciado de manera rápida. Pero por eso cuando es llevado a Roma, después del tercer viaje misionero, se va a Jerusalén y va al tribuno, después va otro a Félix y lo toman y después quiere apelar al emperador. O sea, todo eso es porque tenía ciudadanía romana, de lo contrario su suerte o su ejecución iba a ser más rápido. Bueno, aquí me faltó anotar un texto, pero si usted puede buscar Hechos capítulo 22, versículo 25, ya nos queda poco, estamos en 55 minutos, ya vamos a lo último para ir terminando. Si usted puede buscar Hechos capítulo 22, versículo 25, este texto, la verdad es que se me olvidó anotarlo porque lo deberíamos haber tenido anotado para proyectarlo, pero Hechos 22, versículo 25, del 25 al 29, ¿lo tiene? Ya, mire, y escuche, dice así la palabra. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. El tribuno es una persona, no es un tribunal. El tribuno es una persona, que es el que está a cargo de la seguridad romana en un sector. Ese es el tribuno, una persona. Dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Se da cuenta? Que la ciudadanía romana también se podía comprar con una cantidad de dinero importante, pero Pablo la obtuvo, como dice acá, por nacer en Tarso. Dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Se da cuenta lo importante que era para Pablo en su labor misionera ostentar el beneficio de ser ciudadano romano? Porque le permitía eso acceder a evitar castigos, a apelar o a librarse de alguna sentencia que cualquier otro revoltoso le podía haber cortado inmediatamente la muerte. Queremos destacar entonces, hermano, que cuando dice ahí la Biblia el tribuno es fácil confundirse pensando que es un tribunal o es un consejo. No, es una persona que es la persona que estaba a cargo de la seguridad. El tribuno en aquella ocasión se llama Claudio Lisias. Lo dice la Biblia, lo dice en el libro de los Hechos. Claudio Lisias es el nombre del tribuno, según Hechos capítulo 23, versículo 26, que estaba a cargo de la seguridad romana, en este caso de Pablo. A ver, algunas reflexiones finales para ir terminando, hermanos queridos, este tema donde hemos hecho en realidad un repaso, una visión general de todo lo que
se puede decir del Nuevo Testamento. Imagínense, vamos por versículo, carta por carta, concepto por concepto. Dios mío, no terminamos nunca. No terminamos nunca. Tráeme el capote, le dice Pablo una cosa. Tráeme los pergaminos. ¿Qué es eso? ¿Por qué los pergaminos? ¿Por qué el capote? O sea, hay un montón de frases, de ideas, de conceptos que a veces pasamos por alto y se pueden entender mejor a través de la cultura greco-romana. A ver, hermanos, últimas reflexiones para ir terminando. Con el tiempo, después del libro de los Hechos, las condiciones para el cristianismo en el Imperio Romano se fueron convirtiendo cada vez más hostiles, porque el cristianismo comenzó a ser perseguido. El primer ente que comenzó a perseguir al cristianismo fue el ente judío, fue el elemento judío del Sanedrín. Luego eso se traspasó al imperio a través de ciertas presiones locales. Entonces, la vida cristiana en el tiempo, con el largo de los años, se comenzó a vivir de manera más inhóspita, vivir la fe cristiana, proclamar la fe en el imperio, ya que el cristianismo comenzó a ser perseguido. Nuestros cristianos tuvieron que escapar, se comenzaron a producir diversas diásporas, salidas, éxodos masivos de distintos lugares, lo cual también favorecía para que el cristianismo se expandiera en distintas partes del imperio. Ahora, el primer emperador en perseguir a los cristianos, para que nosotros tengamos presente, fue el nefasto, el terrible, el malo, el perverso de emperador Nerón, que le echó la culpa a los cristianos de un incendio en Roma, y como los cristianos ya tenían un sentimiento de aversión de parte de los judíos, de parte de los romanos, ya el cristianismo estaba siendo mal visto. Los romanos, ¿por qué los veían mal a los cristianos del primer siglo? ¿Por qué? Porque los cristianos se convertían al Señor y se alejaban de todo lo que era la cultura pagana, idolátrica, greco-romana. No participaban de los juegos, no participaban de las entretenciones, no se adherían a cierto tipo de comidas, lo cual los romanos lo veían con desprecio. Estos no se juntan con nosotros, ¿por qué se excluye? Entonces, en Roma comenzó un sentimiento de aversión hacia los cristianos. Los judíos más radicales también no consideraban a los cristianos. Entonces, la situación cristiana en el imperio cada vez fue más hostil. Y ahí nace o surge un emperador loco, llamado Nerón, que es el primero de los emperadores de del periodo de la persecución, que comenzó a perseguir a los cristianos de manera feroz, matándolos, persiguiéndolos, sacándole la piel vivos, encerrándolos en un lugar, cualquier lugar se les encerraba y se les mataba, se les prohibía cualquier tipo de acceso a facilidades, se les colocaba en los postes de la ciudad para ser prendidos, quemados y encender las calles con cuerpos vivos de cristianos, nuestros hermanos. O sea, este tipo fue realmente un loco. Si bien es cierto, hermanos, la persecución que se extendió hasta el siglo III y IV después de Cristo, la verdad es que no todos los emperadores persiguieron. No todos los emperadores romanos persiguieron radicalmente al mundo cristiano, pero hubo periodos de persecución más feroz y periodos de persecución más tranquila. Por ejemplo, los que siguieron después de Nerón, hubo un emperador que es el emperador de los tiempos del apóstol Juan, que es Domiciano. Domiciano destierra a Juan a la isla de Patmos. ¿Se acuerda usted que cuando Juan recibe el Apocalipsis, ¿dónde está? Está en la isla de Patmos. ¿Por qué está en la isla de Patmos? ¿Por qué Juan no fue ejecutado como los otros fueron ejecutados ya hace mucho tiempo? Si Juan, que era el último apóstol que quedaba, estamos hablando de los años 90 después de Cristo, ya los demás fueron ejecutados. ¿Por qué no fue ejecutado y fue llevado a la isla de Patmos? También eso tiene razones greco-romanas, sencillamente porque dice la historia, dice la tradición de la historia del primer siglo, que aparentemente Juan habría sido ejecutado a muerte a través de aceite hirviendo. Y todo indica que el Señor lo libró del aceite hirviendo y salió vivo. Entonces, dentro de las premisas romanas es que un hombre no podía ser ejecutado dos veces. Entonces, si fue ejecutado, sentenciado a muerte y salió libre, no puede ser ejecutado de nuevo. Por lo tanto, no se le podía sentenciar a muerte a Juan. Y miren lo que ocurre. Yo espero que se va a gozar con esto. Miren lo que ocurre. Roma dice, ya, no lo pudimos matar, pero por último, cerrémosle la boca para que no hable y nos siga influenciando a los cristianos del imperio. Callemos la boca y cerremos la boca. ¿Cómo lo hacemos? Mandémoslo a una isla, que era Patmos, que se ocupaba como destierro, una isla de prisión,
para cerrarle la boca. Y así no habla más y no influencia a nadie más en nombre de Cristo. Y cuando ellos intentaban callar la boca de Juan, lo único que consiguieron fue abrir la boca de Dios. Y Dios le reveló allá en Patmos el libro de Apocalipsis. Si pensaban que con eso iban a dejar de influenciar al mundo, imagínense, hasta el día de hoy tenemos la revelación del libro de Apocalipsis. Traspasó fronteras, barreras, porque la palabra de Dios no está presa. Gloria a Dios para siempre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Colóquese en pie, amados hermanos. Mire, hay referencia a la armadura de Dios en Efesios 6, el atletismo en 2 de Timoteo 2:5. Podríamos explicar lo de los recaudadores de impuestos para Roma, la esclavitud, donde Pablo extrae el concepto siervo de Jesucristo. Pablo discutiendo en el Areópago de Atenas, los epicúreos, estoicos, la elaboración de tiendas, los nombres griegos, su significado y por qué. O sea, hay un montón de cosas que podríamos hablar, que todo es parte de la cultura greco-romana y que nos facilita el entendimiento de la Escritura, y eso es lo que uno quiere en realidad, entender con más facilidad la Escritura. Ahora, para cerrar, el idioma que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, tenía cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, cosas buenas es que el idioma griego tenía una riqueza, tanto así que usted en un concepto usted podía explicar exactamente lo que siente. Y los escritores bíblicos no tenían ningún problema, porque para todo había una palabra. Para todo había una palabra. Entonces ellos podían expresar exactamente lo que estaban sintiendo a través de los escritos sagrados. Considere esto. Para el griego koiné, que es el griego común que se cree en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos actualmente una palabra. Por ejemplo, ir, salvar, ayudar, caminar. Una sola palabra y entendemos claramente lo que significa. Pero cada uno de esos conceptos, en el griego habían 20 para ir. Podían llegar hasta 20, 15, 17 conceptos. Todos significan ir, todos significan salvar, todos significan ayudar, pero dependiendo del contexto. Ir para dónde, ir en qué momento, ir en qué tiempo, pasado, presente. O sea, habían como 17, 18, 20 formas. Para el momento era bueno porque usted podía explicar lo que usted quería con claridad. Pero ¿dónde cree usted que se ve el problema? En la traducción, pues. En la traducción de la Escritura. Hay que ver cuál es el concepto que se ajusta a los idiomas a los cuales se tradujo la Escritura. Y de ahí que los procesos de traducción del griego a los idiomas español, a todos los idiomas, es un proceso difícil. Y por eso, como es difícil, como se entiende que es difícil, a veces los predicadores te escuchan, esta palabra en griego significa, ¿por qué? Porque la idea es entregar el mejor significado, el significado más fácil de entender, más apegado a la realidad. ¿Amén? Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.